Bienvenidas y bienvenidos a el último acto de las jornadas de Unificación Comunista de España. Un saludo también a la gente que tenemos viéndonos a través de YouTube y también a través de Webex, ¿no? Estamos en ello. Muy bien. Yo es que quería saludar a la gente que está en Webex. Si todavía no están, yo creo que la gente que está en YouTube lo van a entender. No, os lo explico. Es que resulta que hay una serie de representantes, compañeras y compañeros de distintas organizaciones de toda España que se están conectando a través de la conexión de Webex para poder asistir a la conferencia de hoy. Y entonces, pues, me gustaría contar con ellos desde el principio. Pero bueno, mientras se va conectando, para que no estemos aquí callados en un silencio incómodo, vamos y para que la gente de YouTube no esté expectante, os recuerdo por última vez, por novena vez, en este noveno acto de las jornadas, que todos estos actos, cada uno de los que hemos hecho, ha estado organizado por un equipo de 35 personas. 35 personas que habéis estado viendo desfilar en la mesa, pero que han formado parte de los equipos que han estado investigando y buscando elementos sobre el invitado o la invitada que pudiéramos contribuir. 35 personas. Entonces, ya que este es el último acto, ¿ya estamos? Muy bueno, bien, pero vamos a hacerlo igual. Ya que este es el último acto, vamos a aprovechar y vamos a darle un aplauso, por favor, a los compañeros y las compañeras que han estado preparando y los camaradas. Vale, bueno, ahora sí, ya antes de presentar a quienes se van a hacer cargo desde la presidencia de este último acto, quiero saludar, estamos ya, ¿no, Ricardo? Quiero saludar, dar la bienvenida a todas las compañeras, compañeros, representantes de distintas organizaciones políticas, sociales, sindicales, que desde diferentes partes de España, desde Galicia a Murcia, Canarias, Asturias, desde diferentes partes del país, Cataluña o Andalucía, desde Madrid, están siguiendo, van a seguir este acto de hoy a través de la conexión que hemos facilitado de Webex y por supuesto pues alguno también a través de la conexión de YouTube. Dicho esto, quiero presentaros en primer lugar a Adrián Ramírez. Adrián Ramírez es un dirigente del partido, responsable político no solo de Canarias, con partido y una parte fundamental también de la construcción de nuestras juventudes, de las juventudes de Unificación Comunista de España. Adrián Ramírez, un aplauso para él, por favor. Y quiero presentaros también a Mercedes de la Torre. Para presentar a Mercedes necesitaría un acto entero. Entonces voy a intentar resumirlo en este caso porque Mercedes no solo es la responsable de Asturias, no solo es una de las principales responsables de la organización de la Unificación Comunista de España, de una parte fundamental de la organización en los distintos territorios, sino que además Mercedes es una de las responsables desde su nacimiento y en toda su evolución del proyecto de los Ateneos, que ya no es un proyecto, es una realidad, de los Ateneos 21. Por lo tanto, de los actos, de las relaciones, de los diferentes contactos que durante años hemos ido estableciendo y construyendo con diferentes sectores y profesionales de la cultura. Y además Mercedes es una de las profesionales no solo destacadas, sino enormemente respetadas, que ha conseguido una parte importantísima de las firmas de profesionales y personalidades que se han unido y han apoyado nuestros manifiestos. O sea que un aplauso para Mercedes. Bueno, pues hoy cerramos las jornadas, la programación de actividades de actos de las jornadas,
y lo cerramos por todo lo alto, con uno de los mayores expertos en Hacienda Pública Española que hay en nuestro país y a la vez con un amigo, José María Mollinedo. En cuanto a experto, no solo es por su profesión, sino también por vocación. José María ha dedicado miles y miles de horas de trabajo y de estudio a conocer y profundizar en el sistema tributario español. Fruto de ese trabajo es el libro del que nos va a hablar hoy, que tiene el sugerente título de Los ricos no pagan impuestos. José María ha sido profesor en diversas universidades, ha dado múltiples conferencias, ha asesorado a periodistas, a grupos parlamentarios, a políticos, sobre todo tipo de temas fiscales. Es fundador y secretario general de Gesta, el sindicato mayoritario de técnicos de Hacienda, en el que hace una labor inestimable, no solo porque defiende los derechos de sus asociados, sino porque con su conocimiento de las cuentas pone de manifiesto que si en España los que más tienen pagaran los impuestos que deberían pagar, habría dinero de sobra para políticas sociales, para reindustrializar el país y para generar nueva riqueza. Nosotros siempre agradecemos a Gesta y a José María en concreto su apoyo y consejo en AMER, a la que pertenecen desde su fundación. Han participado con nosotros en tertulias, en jornadas, tanto de forma presencial como telemática durante la pandemia, y aprendemos de él en cada una de ellas. Y bueno, por lo tanto es una alegría cerrar las jornadas con nuestro amigo y al mismo tiempo uno de los mayores expertos en el sistema tributario español, José María Mollinedo. Por tus palabras y a todos vosotros por la invitación que me habéis hecho llegar de nuevo para estar con todos vosotros, que ya, como bien has dicho, ya hay más una relación de amistad en muchas ocasiones que a nivel profesional, ¿no? Hoy en esta charla no me voy a extender demasiado para dar un poco pie a poder que participéis con vuestras opiniones o con vuestras preguntas, pero empezaría con una cuestión. Cuando hablamos de los impuestos, como veis, es un tema donde hay una gran polarización, como en tantos otros aspectos de la vida social del país. Y esto varía según el gobierno que lo forma. Me voy a referir a la palabra del ministro Cristóbal Montoro cuando pidió disculpas a la sociedad española, son palabras textuales, por haber tenido que subir los impuestos. Dice, lo hice desde el primer día de gobierno cuando tuvimos que subir el gravamen complementario del IRPF, y lo hice también cuando tuve que subir el IVA. Efectivamente lo hice para evitar el colapso del país, porque estábamos en una situación crítica, dificilísima. Es decir, quien desde algunas formaciones políticas reniegan de algunos impuestos, cuando forman o tienen la responsabilidad de dirigir a la administración pública y dirigir el país, pues tienen que mantener los impuestos, porque está claro que con los impuestos se financian los servicios públicos. Esto lo hemos visto cuando desde el año 2007 al año 2009 cayó la recaudación en 55.000 millones de euros. Fue aquella primera crisis financiera, acabó con el primer superávit de la historia que tuvimos. Bueno, esto hizo que ya el último gobierno de Rodríguez Zapatero tuviera que subir el impuesto de la renta, también el IVA. Pero ya el siguiente gobierno, de Cristóbal Montoro, de Mariano Rajoy con este ministro, tuviera que volver a subir esos impuestos. Y desde aquella época, con los gravámenes extraordinarios del IRPF, no hemos tenido una tarifa tan progresiva ni siquiera con el actual gobierno de coalición. Aquello, si recordáis, impulsaron
de 0,5 a 7 puntos en distintos tramos de renta, 7 puntos adicionales de IRPF, no hay aquellos 7 puntos que llegaban hasta el 56% el tipo marginal del IRPF. Ahora estamos en el 52%. Bueno, sobre la progresividad se ha hablado muchas veces desde posiciones interesadas que lastra el crecimiento económico, pero la progresividad es el instrumento de la redistribución y existe desde luego distintos actores que están a favor de la progresividad. Nada sospechosos como el Fondo Monetario Internacional desde los informes del año 2017 en adelante, donde dicen que tasas de tributación marginal a quienes ganan el máximo deberían ser significativamente más altas que las actuales. Y continúa diciendo que en las economías avanzadas con niveles relativamente de progresividad en los impuestos de la renta, quizás tengan margen para subir esas tasas marginales máximas sin trabar el crecimiento económico. Esto lo dice el Fondo Monetario, no lo decimos de recorte cero ni desde la UCE. Bueno, también en aquella época se nos habló del mito de la frugalidad que teníamos que, incluso ahora, se nos está diciendo que tenemos que recortar, sobre todo desde las elecciones autonómicas del año pasado, donde hubo cambios de gobierno, algunos de coalición entre Partido Popular y Vox, y esto hablaron de que había que reducir impuestos y que se pueden gestionar los recursos públicos con una menor recaudación. Y esto viene a hablar de la frugalidad y se nos ponen como ejemplo países como Dinamarca, Finlandia, Suecia o Países Bajos. Pero estos países tienen tipos de presión fiscal que son bastante superiores a los nuestros, en torno a 6 puntos o más por encima de los nuestros. Si tuviéramos esa presión fiscal, España recaudaría, con arreglo a la zona euro, 30.000 millones más, con Dinamarca 31, con Países Bajos 30, con Finlandia 20.000 millones más de recaudación. Y claro, eso significa que tendríamos más dinero para gasto social, esto que nos dicen que gastamos mucho y que debemos ser más frugales. Bueno, pues estos países, en Dinamarca, tendríamos que, si tuviéramos el gasto social de Dinamarca, tendríamos que gastar 86.000 millones más de lo que gastamos. Con Finlandia 26.000, con Suecia 68.000. Estos son los países frugales a los que se nos pusieron en comparación, sobre todo porque eran los países que, cuando se estaban negociando los fondos Next Generation, se posicionaban en contra de la, digamos, de aquel tramo de fondos públicos europeos sin condición, es decir, a fondo perdido para todos los países. Y estos países, singularmente Dinamarca, Países Bajos, Finlandia y Suecia, algunos, incluso desde gobiernos socialdemócratas, se oponían a que países como España, también países del sur de Europa, tuvieran estos fondos indisponibles. Bueno, esto nos sirve un poco para cambiar un poco el relato, tener idea de que no todo ocurre así. Pero los impuestos, de acuerdo con el sistema fiscal del país que determina la Constitución, uno de los principios que determina el artículo 31 es la progresividad. La progresividad la aporta básicamente el impuesto de la renta. Hay impuestos progresivos como el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesión y donaciones, pero el impuesto de la renta aporta 120.000 millones de euros. 20.000 millones, podréis comprender que más del 95% de la progresividad aporta el impuesto de la renta, aunque sea un impuesto dual, donde las rentas de capital están más favorecidas que la renta general, como la del ahorro, la del trabajo o la de los autónomos. Y esa renta dual, pues,
es tan desigual como que una persona que gane un dividendo o dividendos, que las hay, de 1 millón de euros, tiene la misma tributación real que un trabajador o un autónomo que declare ganar 42.000. Tiene el mismo tipo impositivo, el tipo efectivo real es el mismo. Y hay una diferencia entre trabajar todo un año para ganar 42.000 o tener un gran patrimonio y vivir de las rentas con 1 millón de euros. Pero aún así, con esa, digamos, con esa quiebra que tiene el impuesto de la renta, no solo en España, en el resto de los países de la OCDE, el IRPF aporta el 95% de la progresión. En comparación con otros países, España es de los países menos redistributivos. Ocupamos dentro de la Unión Europea el puesto 17 en redistribución de la renta. Es verdad que tenemos menos recaudación que otros países, estamos 6 puntos por debajo. Con 6 puntos por debajo menos de recaudación tenemos unos 3,7 puntos menos de inversión en gasto social que la media europea, como os decía al principio, y esto hace que tengamos unas cuentas públicas tensionadas en situación de déficit crónico, que tenemos que recurrir a endeudamiento para poder pagar aquello que nos llegan los ingresos tributarios. Pero si tuviéramos esos 6 puntos más de recaudación, podríamos invertir en las políticas del Estado del Bienestar casi 4 puntos que nos separa con la media europea. No hablamos con los países más protectores, sino con la media. Y aún así tendríamos casi 2 puntos de superávit presupuestario para ir reduciendo el endeudamiento público. Eso sin necesidad de tener que subir impuestos a quien actualmente lo está pagando. Pero en el tema de la desigualdad, pues es verdad que en ese lugar, utilizando el índice de Gini, que es uno de los medidores de la desigualdad, como bien conocéis, en el año 2022, España está en la zona baja del ranking europeo, solo por delante de Rumanía, Italia, Letonia, Lituania y Bulgaria. Este es digamos, hay otras medidas también, pero estamos también digamos, relativamente a la cola en todos estos rankings de la Unión Europea. También a nivel interno existe una gran desigualdad. En un informe que hicimos de un cálculo, pues hay barrios como La Moraleja, en Madrid, donde la renta media es de 190.000 euros al año, la renta media declarada de quien vive ahí. Y así pues hay hasta llegar a barrios como el del Carrús en Elche, con algo menos de 16.000 euros. Es decir, esta es la diferencia kilométrica en euros que existe entre un barrio rico y un barrio pobre. Entre 190.000 euros de media y 16.000 euros de media. El problema de la redistribución de los impuestos, es verdad que la mayoría de los países y de los estudios dicen que la redistribución se logra mejor a través de la política de gasto, pero también a través de las políticas de ingreso. Pero hemos visto ya avanzada que las políticas de ingreso, al recaudar menos en España y tener además un mayor peso de los impuestos indirectos, hace que tengamos una menor redistribución que otros países. Y esto adolece. Entonces, ahí, de cara a las reformas fiscales que nunca se abordan, recordamos que han existido varias comisiones de expertos, 2 nombradas por el Partido Popular en los gobiernos de Mariano Rajoy en el año 2013 y 2017, y la nombrada por el gobierno de coalición, que rindió su informe en 2022, donde establecen bastantes puntos en común esos expertos, nombrados desde
gobiernos con posiciones ideológicas diferentes. Y estos han logrado poner algunos puntos en común. Destacan la insuficiencia recaudatoria, es decir, uno de los principios del artículo 31 es que todos contribuiremos al sostenimiento de los gastos públicos, Es decir, tiene que haber suficientes recursos para sostener al estado del bienestar. Hay una insuficiencia recaudatoria, hay una insuficiente equidad. Esto lo estamos viendo con algunas bonificaciones a los impuestos que deberían pagar las grandes fortunas, como han existido hasta hace fechas bien recientes las bonificaciones del impuesto de patrimonio en determinadas comunidades autónomas, singularmente en Madrid, donde más de la mitad de las de más de 6 millones de euros de patrimonio residen en Madrid y 2/3 de las de más de 30 millones residen allí. Y estas no pagaban el impuesto de patrimonio. Bueno, con el impuesto de solidaridad de grandes fortunas que ha impulsado el gobierno, se ha recuperado en esas comunidades autónomas resistentes y se ha parado las bonificaciones que Andalucía, Murcia y Valencia y Comunidad Valenciana pretendían imponer también, emulando a Madrid, y han repuesto el impuesto de patrimonio a partir del umbral del impuesto de solidaridad, es decir, a partir de 3.700.000 euros de patrimonio neto individual, neto de deudas, es decir, excluida la vivienda habitual, 3.700.000. A partir de ese importe se recupera el impuesto de patrimonio en aquellas comunidades que no lo exigían, para evitar que el gobierno recaude los 623 millones de euros, básicamente de Madrid, que no exigía este impuesto. Bueno, me voy a centrar en dos cuestiones que pueden tener algo de actualidad, que es la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas de régimen común y del impuesto de sucesiones y donaciones. En el impuesto de sucesiones y donaciones, la Comisión del 2013 pretendía que existieran límites a los beneficios fiscales que estaban realizando aquellas comunidades autónomas en esa carrera a la baja que estaban imponiendo, pretendiendo atraer a esas grandes fortunas ya en los años postreros de su vida para favorecer, esa sucesión. Así, la Comisión Lagarde, que nombró el Gobierno Popular, como decía, en el año 2013, citaba que las diferencias normativas de hecho llevan a importantes diferencias en la tributación de las herencias, y por lo que sería recomendable que a nivel estatal se establecieran límites máximos y mínimos. La Comisión Autonómica, aquí estaban nombrados por parte de cada comunidad autónoma de aquel momento a un experto en esa comisión, pero se establecía, se pronunciaba en términos similares, diciendo que era deseable armonizar la base imponible y liquidable de los tributos cedidos total o parcialmente, que incluye también al impuesto de patrimonio, no solo al impuesto de sociedades, estableciendo o introduciendo topes máximos y mínimos de gravamen efectivo en ciertos impuestos patrimoniales. En el año 22, la última comisión de expertos del gobierno que ha nombrado el gobierno de coalición también señalaba que era necesario coordinar en todo el territorio las bases imponibles y liquidables, excepto el mínimo exento, eso sí lo permitía para favorecer. Y esta armonización no solamente lo dicen los expertos nacionales, también a nivel internacional ha habido algunas posiciones, también como la del Fondo Monetario Internacional, en las que existían, un segundo que os voy a leer textualmente lo que dicen.
que con este impuesto, el impuesto a las herencias, luego comentaré que este impuesto, bueno, lo habréis visto en la Comunidad Valenciana, le llaman peyorativamente el impuesto de la muerte. Pues el Fondo Monetario dice que modera la tendencia intergeneracional a la acumulación de riqueza. En el año 2017, los expertos veían preocupante la posibilidad de desaparición de la función redistributiva necesaria de este impuesto de sucesiones y donaciones. Y en 2001 ya las grandes fortunas de Estados Unidos pidieron al presidente Bush entonces, hicieron un manifiesto diciendo que eliminar este impuesto de las herencias sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad. Conduciría a la aristocracia de la riqueza, que transmitiría a sus descendientes el control de los recursos de la nación, basándose en la herencia y no en el mérito. Más recientemente, en el foro de Davos de este año 2024, hicieron una petición equivalente. Nuestra petición es simple: les pedimos que nos cobren impuestos a nosotros, los más ricos de la sociedad. Esto lo dicen estas fortunas americanas, que son además las mayores fortunas mundiales. Aquí las fortunas de nuestro país guardan un silencio clamoroso. Incluso habéis visto que desde algunas personas que dirigen algunas grandes entidades bancarias se han pronunciado incluso en contra del impuesto a la banca, con esos beneficios millonarios que han obtenido extraordinarios en este año pasado. El FMI en 2021 advertía de un incremento de las desigualdades a partir de la pandemia del COVID-19, que la respuesta económica de los países avanzados debería ser aumentando el recurso del impuesto de sucesiones. En la OCDE, al contrario de lo que se nos dice, que es un impuesto que apenas es un impuesto obsoleto, que apenas algunos muy pocos países se mantienen, en Europa 3, y algunos de ellos están fuera de la Unión Europea, pero en el ámbito de los 37 países de la OCDE, 24 mantienen el impuesto según el propio informe que elaboró en el año 21 este organismo internacional nada sospechoso. La OCDE ya sabemos lo que representa. Y señala en ese informe que los impuestos a la herencia bien diseñados aumentan los ingresos y mejoran la equidad, con menores costos y mayor eficiencia que otras alternativas. Incluso señala que un impuesto a la herencia particularmente alto a los niveles mayores de riqueza puede mejorar la igualdad de oportunidades y reducir la concentración de riqueza. Y propone este informe de la OCDE del año 21 reducir las exenciones por ser regresivas. Bueno, el impuesto de... ¿Por qué son regresivas? El impuesto de sucesiones es, digamos, un impuesto con una escala progresiva. Veíamos que eran unos 3.100 millones de euros, pero no tiene una gran potencia recaudatoria como el impuesto de la renta, como hemos visto, pero es progresivo. Pero la mayoría de las comunidades autónomas tienen grandes bonificaciones fiscales. Si recordáis, cuando murió la duquesa de Alba, dejó a sus hijos y a sus nietos, que tenía un gran número de nietos, dejó fortunas de 3.000 millones de euros a los nietos y de una cantidad, ahora no recuerdo la cifra, superior para los hijos. Ella vivía una gran parte del año en Sevilla, en el Palacio de Dueñas, pero sus asesores fiscales ya se habían apañado, se habían esforzado para fijar la residencia en Madrid, en el Palacio de Lliria, con lo cual estábamos hablando de patrimonios heredados que no son patrimonio histórico, del patrimonio histórico artístico, que también tenía una gran cantidad de dinero, que eso ya no iba a tributar en ninguna comunidad autónoma. Y Andalucía quiso traer para sí esa gran herencia para salvar las cuentas públicas solamente con esa herencia en Andalucía, pero no pudo.
Al final, aquellos 10 hijos y un número mayor de nietos tuvieron una bonificación del 99% del impuesto de sucesiones de aquella herencia. Esto es lo que hace que sea regresivo. Se pueden establecer exenciones mayores o menores para la mayoría de los ciudadanos, teniendo en cuenta que la mayor parte de las personas que heredan en la actualidad proceden de personas habitualmente mayores que tienen pues un número de 3 o 4 hijos o incluso más, con lo cual los herederos reparten una herencia del progenitor que ha fallecido, la mitad habitualmente si están gananciales, entre varios. No reciben mucho. La mayor parte de los ciudadanos, si pensamos que el 85% de los ciudadanos que declaran la renta declaran menos de 30.000, no pueden formar un gran patrimonio. Normalmente no mueren los dos progenitores a la vez, muere primero uno, luego al cabo del tiempo otro. Cuando se hereda, cada hijo habitualmente hereda su parte. Bueno, en un estudio, el único que existe sobre este impuesto, porque hay una gran ocultación al respecto, en Aragón, el 4% de las herencias de mayor importe superan los 240.000 euros. El 96% están por debajo. Es decir, heredamos pocas cantidades en general. La mayoría de ellas son además un inmueble, algún coche antiguo y un poco de dinero en la cuenta bancaria. Esta es la herencia habitual, la herencia tipo. Para esto no necesitamos bonificaciones del 100%, con las reducciones estatales ya existen. Lo que sí ocurre es que con el gran desconocimiento de impuestos que hay, cuando se heredan una vivienda se paga el impuesto municipal del incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, lo que conocemos como plusvalía coloquialmente. Y eso sí es un impuesto alto, pero es un impuesto que mantiene cada ayuntamiento y que eso no lo baja. Y cuando se hereda una vivienda se liquida ese impuesto. Eso es el impuesto realmente gravoso. También los costes de la notaría o del registro, pero ya en una cantidad menor. El impuesto de sucesiones para la mayoría de las herencias no es alto, ¿no? Bueno, en la Comunidad Valenciana, donde estamos situados hoy, se aprobó en noviembre del año pasado una modificación donde se estableció la bonificación del 99% en este impuesto de sucesión y donaciones con carácter retroactivo a la toma de posesión, al momento electoral 28 de mayo del 2023. Bueno, pues con datos hasta junio se ha desplomado la recaudación un 21% del impuesto de sucesión y donaciones. Es decir, que aquella máxima que se venía explicando por estos dirigentes políticos del impuesto de la muerte y que es un impuesto obsoleto y que gracias a esta reducción de impuestos se recaudaría más porque se mejoraría la actividad económica, los herederos invertirían más y aumentaría la base imponible, no se acredita esto. Es decir, lo que existe es que habitualmente cuando se bajan los impuestos se baja la recaudación. Puedes bajar impuestos y aumentar la recaudación porque hay un ciclo expansivo de la economía, como ha pasado con el IVA, cuando se ha bajado el impuesto de la electricidad o del gas. Ha seguido aumentando el impuesto del valor añadido, pero es porque hay un ciclo expansivo de la economía. No es porque se bajen los impuestos. Si se mantuvieran los impuestos, la recaudación sería más alta. Esto hay un consenso general y, como ya os comentaba antes, también de organismos nada sospechosos como el Fondo Monetario. Y por último, para terminar ya esta intervención, que me queda nada, hablaría de la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas.
a las que ya podemos luego hablar en el turno de preguntas, seguramente a la financiación singular de Cataluña, pero también a la ley Mbappé de Madrid, que como se ha conocido, donde a las personas que, pensando a las personas con grandes fortunas que no residiendo en España se situaran en Madrid, tuvieran una deducción del 20% de la inversión que realizasen, es decir, con su patrimonio, no con las rentas que obtienen, por eso se ha llamado Mbappé, pues pueden aportar una deducción sin límite del 20% y no pagar el impuesto del tramo autonómico del IRPF a la Comunidad de Madrid. Esto no sabemos si se va a producir o no, pero en su memoria económica esto parece que ya ellos creen que no se va a producir, porque esperan que el coste de esta medida sean de 60 millones de euros, intervengan o vengan a Madrid 30.000 extranjeros, que es una cifra bastante respetable, y eso supone, si dividimos 60 entre 30.000, que hay una deducción de 2.000 euros. Y creo yo que una gran fortuna no va a venir a Madrid por una deducción de 2.000 euros. Esto según los datos de la propia memoria de la Comunidad de Madrid. Es decir, a veces hay un discurso político que es contrario a los propios datos técnicos que ellos mismos luego reflejan en los proyectos de ley que presentan. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José María, y ahora pues vamos a empezar a hacer una ronda de preguntas. Entonces, pues cuando queráis. Vamos a ver, pues Carlos. Buenas tardes. El micro. Buenas tardes. Ante todo, agradecerte que estés aquí un 10 de agosto y también agradecerte el estupendo trabajo que habéis hecho con el tema del libro. Yo quería hacerte una pregunta. Como el libro se titula y habla de los diferentes mecanismos para que los ricos no paguen impuestos, quería hablarte o preguntarte sobre el más evidente. El más evidente es la evasión fiscal, ¿no? Directamente era saber un poco el volumen, digamos, de dinero que se va de esa forma y ya puestos a ser positivos, si se persiguiese, qué volumen de dinero se podría conseguir, digamos, actuando sobre ese fraude. Vale, mérito, yo no tengo mérito por venir aquí un día. Muchas gracias por tu palabra. Más mérito vuestro, que yo lo reconozco, por estar aquí, no solo un día, sino todas estas jornadas que han sido largas y además muy intensas por lo que me habéis comentado. Es decir, la felicitación sería en todo caso para vosotros que hacéis este trabajo además todos los meses de agosto, que es, yo creo que es una referencia, ¿no?, para muchas organizaciones. Bueno, las cifras de evasión fiscal, no hay un estudio oficial. Hay una disposición en la ley antifraude del año 21, que es la última que se aprobó, que exigía al gobierno que estableciese unos estudios de economía sumergida en un plazo de 6 meses, que lo encargase a expertos independientes. Esto no se ha cumplido. Desde julio del 21 que entró en vigor esa disposición y estamos ya en agosto del 24, ha pasado ya más de los 6 meses ampliamente, pero no parece que haya voluntad por parte del gobierno actual, tampoco de los anteriores, a que haya un estudio oficial. Esto, digamos, compromete un poco las cifras, porque los estudios que hay son de distintas metodologías, con distintas metodologías y de distintas fuentes, pero bueno, hablan para España de un abanico entre el 20 y el 25% del equivalente al PIB que está sumergido. Esto es una cantidad ingente de recursos que quedan fuera del control fiscal. Traduciéndolo en euros, unos 90.000 millones de euros los que se estarían perdiendo en la evasión fiscal. Es difícil que se pudiera
reducir a cero la evasión fiscal, pero sí al menos equipararla a la media de los países de nuestro entorno, que está, digamos, en esa media, unos mejores, otros un poco más altos, como Francia, pero podríamos estar hablando de 10 puntos menos, y eso nos aportaría unos casi 40.000 millones de euros de recaudación adicional a la que ahora tenemos. Es decir, sin necesidad de subir impuestos, no es incompatible una medida de evitar la evasión con subir impuestos a determinadas rentas o riqueza, pero ya eso, una buena parte de esos 60.000 millones que nos separan con la Unión Europea, 40.000 proceden de la evasión, digamos del mayor nivel de evasión que tenemos respecto de la media europea. Carlos, el micro cuando está cerca de los altavoces se abre. La verdad es que he levantado ahora bastante la mano porque un poco al hilo de lo que decía Carlos, ¿no? Si te he entendido bien, era que más o menos, o sea, los 90.000 millones de euros sería lo que se pierde en recaudación, ¿no? De evasión fiscal, ¿no? En el libro habláis de evasión fiscal, que es, claro, directamente fraude, ¿no? Y luego está la elusión, digamos, que son las formas de evitar el pago de impuestos utilizando mecanismos legales, no, digamos, haciendo fraude abierto, sino utilizando vericuetos legales para evitar el pago. Y claro, con el referente que ha respondido ahora de que ya llevamos, por decirlo de alguna manera, 90.000 millones de euros en la caja si se persiguiera el fraude, o una parte, como has dicho tú. Saber también qué mecanismos se utilizan para la elusión, para evitar el pago legalmente, y ahí entonces en cuánto volumen se movería ahí de elusión de dinero y por lo tanto de recaudación, ¿no? Bueno, el tema de la ilusión, quien más ha trabajado ese tema es el Laboratorio de Fiscalidad de la Unión Europea, ahora no me viene el nombre a la cabeza. Bueno, sí, es el francés. Es un economista francés, luego me acordaré cuando termine, muy conocido, y está haciendo estas propuestas de tributación alta del impuesto de patrimonio mundial, que ahora, como Brasil preside el G20, pues se está intentando llevar esa propuesta de tributación del patrimonio mundial de las mayores fortunas para que exista una tributación mínima del 3%. Bueno, esto lo está trabajando para evitar precisamente esas lagunas que esas grandes fortunas podían llevar a determinados lugares, paraísos fiscales y demás, como hemos visto con tantas revelaciones periodísticas, cuando se ha visto con los papeles de Panamá, con el Football Leaks, con los papeles de Jersey, con la lista Falciani. Siempre todas las personas afectadas por esas indagaciones periodísticas son personas con grandes fortunas, grandes rentas, que esconden esa renta en paraísos fiscales. Hay, digamos, también una parte de la ilusión que realizaban las multinacionales. En nuestro país, los grupos multinacionales venían obteniendo más de la mitad del beneficio global de todas las sociedades del país y tributaban el 31%. Es decir, había una falta de sintonía. El tipo real de las multinacionales estaban casi a la mitad del tipo real de las pymes.
Es decir, si el tipo nominal es el 25%, las pymes estaban en torno al 22%, entre el 20 y el 22%, y las multinacionales estaban casi a la mitad, en el porciento, pero de tipo real. Pero las multinacionales, había grupos multinacionales, 31 grupos multinacionales de sede española, 31 de los 117 que hay, que estaban por debajo del 5%. Esto se han dicho muchas veces que es que, claro, esto es lo que pagaban en España, pero es que no se incluye lo que pagaban en el extranjero. Pero claro, lo que pagaban en Panamá, en Bahamas, pues era cero o casi cero. De hecho, hay un informe y, digamos, hay algunas medidas, digamos, respecto de la ilusión que da lugar a la esperanza, que hay ya está de forma efectiva un acuerdo multinacional que afecta a más de 120 jurisdicciones. Lo ha tramitado la OCDE después de muchos años, de una tributación mínima del 15% sobre el resultado contable. El resultado contable es jurisdiccional, es un concepto, digamos, técnico complejo, pero a diferencia del 15% que el gobierno de coalición impulsó sobre la base imponible, este es sobre el resultado contable, es decir, sin excluir las exenciones del impuesto de sociedades, que era tu pregunta, la ilusión, los mecanismos legales que la ley da a los grupos multinacionales para no tributar. Por ejemplo, la exención de los dividendos. Si los dividendos con unos determinados requisitos pues suponen unos 300.000 millones de euros que perciben estas multinacionales, eso no tributa. Forma parte del beneficio, pero no tributa. Es decir, son mecanismos que se establecen para evitar la doble imposición, la deducción para evitar la doble imposición con el impuesto pagado en el país correspondiente, o la exención. Lógicamente, la mayor parte de las multinacionales eligen la exención, porque el impuesto realmente pagado es muy poco y tendría que tributar hasta el 25% la diferencia en España. Con la exención no tributan nada y se convierte en un mecanismo de doble no tributación. Esto ha pasado históricamente durante los últimos 30 años que hay estadísticas con este mecanismo. Ahora esto ya ha cambiado, ya desde el año 2023 en España también, aunque se ha tramitado en este año 2024, pero afecta a los ejercicios del año, a partir de este año 2024, no sé, se ha aprobado más tarde por el proceso electoral que hubo. Esto se establece el impuesto mínimo del 15% de la multinacional sobre el resultado contable, con unos pequeños ajustes, pero es algo más recaudatorio que esto. Aproximadamente se calcula que España podría recibir entre 4 y 6.000 millones de euros, según este laboratorio de fiscalidad, de estas multinacionales que antes no tributaban, que van a tener que tributar aquí en España. Pero también afecta a las filiales extranjeras que operan en España. Si estamos pensando, por ejemplo, en Netflix o en Amazon o en tantas otras que operan a través de filiales en España y su matriz está en Países Bajos o en otro. Bueno, esto da lugar a una esperanza. Esto vamos a ver cómo los primeros impuestos que van a rendir estas multinacionales cuando se intercambie la información, si realmente están relatando sus impuestos en totalidad, porque hay algunas reglas por si un país realmente, digamos, estableciendo la norma del impuesto mínimo no lo exigiera, hay una regla, digamos, de residual de desastre, digamos, que haría
un país donde está la sede recaudara ese impuesto. Entonces ya no hay incentivos en la multinacional para irse a Irlanda, a Luxemburgo o a Países Bajos o a Bahamas, si estamos hablando de sociedad financiera, para no tributar. Y sobre las grandes fortunas hay una esperanza en esa tributación mínima de la riqueza que a nivel global se está imponiendo. No va a ser rápido, pero parece que ya se va dando paso en ese sentido. Mariano. Gracias. Para empezar. Bueno, a mí te voy a decir la pregunta que me gustaría hacerte, pero no es la que te voy a hacer. Después, rápidamente te digo la que te quiero hacer. La que me gustaría hacerte es, aparte de vuestro trabajo, etcétera, ¿cómo habéis conseguido convertiros en unos, comillas, santos? Pero vamos, unos santos que cuando alguien se quiere referir a cuestiones fiscales, etcétera, dice, entra el de Gesta. ¿Me explico? Es que lo ha dicho Gesta. Gesta, bueno, yo no he leído, yo soy un ignorante, pero no he leído críticas a Gesta. No he leído, bueno, este criterio este es falso, se han equivocado. Sino que todo el mundo, hay una especie de consenso de que lo que decís vosotros va a misa. Esta pregunta es la que a mí me interesaría realmente preguntarte de cómo se ha conseguido, porque me parece una cosa que es la hostia, porque es un consenso, una unanimidad de credibilidad que a ver quién la tiene en España. Vosotros lo tenéis, eso es indudable, ¿verdad? Ya, gracias por eso. Pero la pregunta es quiero hacer una pregunta de ignorante total. Como vas contando, nos vas diciendo cabronada tras cabronada y nos vas enfocando, es decir, este impuesto, esto que se evitan, es decir, esto que se pasa en Madrid, etcétera. ¿Tenéis un cálculo de la cabronada global? Es decir, según una fiscalidad que voy a decirlo de esta forma, razonable, desde los criterios que vosotros tenéis como una fiscalidad razonable, ¿qué pasaría cada año? Es decir, ¿cuánto dinero se traspasaría, cuánto dinero dispondría el Estado cada año en España? Es decir, pero no una parte y una parte, sino, bueno, aplicando lo que vosotros consideráis que es del conjunto de fortunas extranjeras, nacionales, etcétera, ¿cuántos están ahorrando los superricos en España? No sé si he explicado bien la pregunta, pero ya te lo agradezco la contestación. Bueno, gracias Mariano por la primera pregunta, por lo que supone del reconocimiento. No hay más mérito que estar disponible para quien nos pide la opinión las 24 horas, los 365 días. Y damos opiniones técnicas, pero las damos fundamentadas con datos y las damos pues a medios tan dispares como Telemadrid, Libertad Digital o Rebelión o Diagonal. Es decir, damos los mismos datos. Luego ya cada medio va a enfatizar sobre los aspectos que más le interese ideológicamente, pero la información es la misma. A quien nos pregunta, claro. Con las notas también que difundimos, las difundimos a todos los medios y unos las recogen con más amplitud y otros lo callan y hacen breve, pero son opiniones fundamentales. Y además, junto con el dato está la fuente para que pueda ser contrastada. Ese es el único mérito. No es muy grande, como ves. Pero respecto de la lista es que esto prácticamente es imposible hacerlo.
alguna vez lo hemos intentado a través de las memorias de beneficios fiscales, pero hubo un informe de la AIREF, no sé si lo recordaréis, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal del Spend Review, que hizo sobre los beneficios fiscales estatales, y dijo ya que faltaban buena parte de beneficios fiscales que no estaban relatados en las memorias de beneficios fiscales de los presupuestos del Estado. No estaban incluidos. Además, eran memorias de beneficios fiscales presupuestados, no era la memoria de beneficios fiscales realmente ejecutados. Y no había ninguna oficina que viera, era una crítica que hacía la IRA al gobierno, a los gobiernos, porque esto era a lo largo de un periodo muy amplio, de varias décadas de estudio, los que hicieron, y ninguno tenía ninguna oficina dedicada a ver cuál había sido la eficacia de esos beneficios fiscales. Ahora, por situarnos en la Comunidad Valenciana, hay uno para una deducción en el impuesto, en el tramo autonómico del IRPF valenciano, por gastos de gimnasio. Pero claro, gastos de gimnasio para personas mayores de 75 años o para personas con una discapacidad, con un grado alto de discapacidad. Entonces es difícil que una persona pueda ir a un gimnasio, podrá ir a un rehabilitador, pero no a un gimnasio. Es decir, a veces se incluyen deducciones y la Comunidad Valenciana tiene la lista más larga de deducciones porque el gobierno actual no ha sustituido ninguna de las anteriores y el gobierno de Ximo Puig iba aumentando las deducciones sucesivamente y es quien más tiene, pero luego si vemos las personas que la utilizan es un número insignificante de personas, utilizan muy pocas personas, aproximadamente un 10% de los declarantes. Esto no solo es exclusivo de la Comunidad Valenciana, pasa a nivel global. Las deducciones autonómicas tienen unos requisitos tan complicados y lo general, se unen las dos cosas, que son muy poco utilizadas. Aproximadamente solo el 10% utilizan de los declarantes. En cada comunidad utilizan esas deducciones. Pero no, si esto pasa, volviendo al tema de los beneficios fiscales, si pasa esto a nivel estatal y no hay información de cuánto cuestan esas deducciones fiscales a nivel estatal y además faltan una buena parte de ellas, a nivel autonómico pasa otro tanto. En alguna ocasión hemos intentado buscar a través de las memorias de beneficios fiscales presupuestados para ver cuánto la propia comunidad establece de beneficio fiscal, y hay comunidades que dicen que como el impuesto ya no se exige, que no hace falta dar esa información. Te lo dicen así, un año tras otro. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid con el impuesto de patrimonio, porque el impuesto de patrimonio sabemos la deducción, la bonificación que hay, 1.000 millones. Pero esa era la bonificación que ese era un coste real que cada año tenían las personas que tenían que presentar la declaración del impuesto de patrimonio que no pagaban en Madrid. Porque hay una norma estatal que exige que las personas con un patrimonio neto de más de 2 millones de euros, aunque no tengan cuota a pagar, tienen que presentar la declaración a partir de 2 millones de euros. Y esto suponía 1.000 millones de euros de bonificación autonómica. Pues esa información no existía en la memoria de la Comunidad de Madrid, pero las bonificaciones del impuesto de sucesiones pasa otro tanto de lo mismo, no se incluyen. Entonces es muy difícil calcular ese cómputo de cuál sería la capacidad normativa de los impuestos. Con esto hay una reflexión. Son impuestos estatales cedidos para la financiación autonómica y algunas comunidades les ponen bonificaciones del 99% o en ocasiones, como hemos visto, durante años del 100%. Y luego se quejan de falta de financiación. Nos parece muy coherente que un impuesto que el Estado le cede a sus servicios públicos los bonifiquen
y luego se quejen de falta de financiación. De tiempo, así que vamos a dar unas cuantas palabras más. Marisa. El micrófono. Bueno, igual se me oiría casi. Que hay gente. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por estar aquí un sábado de agosto. Yo creo que tenemos que estar todos muy agradecidos por el esfuerzo que estás haciendo. Yo quería preguntarte, se habló de la evasión fiscal, de la ilusión fiscal, de cómo, por lo que se deduce de tu libro y por el título, de que los ricos no pagan impuestos efectivamente, ¿no? Has contado el caso de los Alba, que al final han pagado un 1% de su gran fortuna, ¿no? Que no entendí yo mal. En el libro, por ejemplo, dices que las sociedades grandes cotizan en torno al 6% y las pequeñas en torno al 14%. Entonces, y luego me llamó la atención una cosa, que es sobre lo que quería preguntarte. El 80% de los impuestos viene de las rentas de los trabajadores. O sea, los pagamos los trabajadores, el 80%. Pregunto. Casi el 90%. Es una deducción que yo saco de ahí. Esto viene por el sistema de retenciones. Alguien podría decir, desde algunos sectores podría decir, es que hay muchos trabajadores y poco autónomos, poco emprendedor, como se dice. Bueno, podría ser una explicación, pero luego viendo en el análisis medio, los trabajadores, incluidos pensionistas y también desempleados que cobran prestación, que eso es renta de trabajo, solamente si está por debajo de los 14.000 euros no tendría que declararlo, pero si está por encima, sí. Pues la media de los trabajadores pensionistas está en torno a 6.000 euros más de media por encima de renta declarada de los autónomos. Y alguien podría decir, es que claro, los autónomos tenemos muchas dificultades y demás, pero nadie lo niega que puedan tener muchas dificultades, pero no puede decir que es que los autónomos cobren menos que un pensionista o que un trabajador medio, teniendo en cuenta que la renta mediana está en unos 21.000 euros brutos. La renta mediana, es decir, la mitad de la población por arriba y la mitad de la población por abajo. La renta media está por debajo de esa cifra. Pero en fin, estaría en torno a los 17.000. Pero esto viene motivado, en nuestra opinión, por el sistema de control de la agencia tributaria, que es el sistema de retenciones. Para las empresas los sueldos es un gasto y normalmente, pues gracias también a la inspección de trabajo, pues las cantidades en negro o parcialmente en negro, pues están llamadas, digamos, a ir reduciéndose cada vez más. Además, digamos, las consecuencias punitivas para las empresas en el ámbito laboral son más intensas, son más severas que en el ámbito tributario, en el ámbito de los impuestos. Pero el sistema de control de los impuestos es lo que hace con las retenciones que las rentas se declaren. ¿Qué rentas se declaran? Pues se declaran básicamente la renta de trabajo y la renta de capital sujeta a retención, que eso nos interesa en cuenta que como no hay intereses, porque los bancos no pagan interés, pues prácticamente no hay, y los dividendos de las empresas. Y esto sí forma parte de las rentas declaradas. Eso, digamos, serían los dos bloques importantes. Los autónomos declaran una cantidad en torno al 5%, la renta del capital y el otro 5%.
Muchas gracias, aunque tú digas que no, que estés aquí hasta en agosto. Mi pregunta tiene que ver un poco por donde, bueno, con la continuación con lo que planteaba Marisa. O sea, en el libro denunciáis una cosa muy importante, y es que hay una voluntad manifiesta, ¿vale?, de que los ricos no paguen. Es decir, de que no se investigue el fraude fiscal de los ricos por una serie de dificultades. O sea, la impresión común que tenemos es, claro, lo que lo acabas de decir, los asalariados pagados a través de las retenciones de la nómina, hay una inspección fiscal que controla a las pequeñas empresas, a los autónomos. Mi hermano tiene una pequeña empresa de construcción, tiene entre 15, 20 trabajadores según el trabajo, y cada vez que hablo con él pues se queja de lo que paga, porque el gestor le dice no, paga porque si no te crujen. Eso es es decir, se habla del fraude fiscal, pero yo he dicho, hay una persecución a saco. Claro, sin embargo, a las grandes fortunas, a los grandes ricos, sociedades, cero. La pregunta sería, ¿qué dificultades tenéis? Que vosotros sois, digamos, Hacienda, los técnicos de Hacienda, ¿qué dificultades os ponen para no meterles manos a ese fraude fiscal? Bueno, esto es una voluntad política de hacerlo o no. Recordaréis el caso de la lista Falciani y el procesamiento de la familia Botín. En aquel momento, el Falciani facilitó a las autoridades francesas una lista enorme de personas que tenían cuentas en el HSBC de Suiza, entre ellos 659 personas en España. A esas personas no se le abrió una inspección. La decisión de los directores de entonces de gestión y de inspección de la agencia tributaria, de la directora de gestión y del director de inspección, fue en aquel entonces enviarle una carta a través de un procedimiento que no interrumpía la prescripción y le permitía presentar declaraciones complementarias. El único procedimiento que existe, que se llama técnicamente de verificación de obligaciones formales. Eso está previsto pues, cuando hay algo que no coincide en una declaración y se dice, oiga, corríjame aquí este error. Bueno, pues en las cartas se decía que tenemos información que en el HSBC está el número de cuenta con este saldo a esta fecha y presente usted declaraciones, no aparecen estos importes ni en sus declaraciones de renta ni de patrimonio. Y se le permite presentar las complementarias. Presentaron unas en agosto y otras nuevas en septiembre, corrigiendo, digamos, las anteriores, porque se habían dado cuenta de que tenían algunos errores. Bueno, finalmente el caso, como era tan complejo, de los 9 miembros de la familia Botín, por un presunto delito contra la hacienda pública de 200 millones de euros. El umbral del delito fiscal en nuestro país es 120.000 euros. Si los ingresados fueron 200 millones, pues ya había más que indicios suficientes de que aquello era ya un delito fiscal y había 9 delincuentes fiscales presuntamente por esas cuentas en Suiza, pero no se le abrió inspección. Y entonces ellos pudieron, digamos, entre comillas, regularizar. Esto también pasó con el rey emérito, que durante mucho tiempo había informaciones ya que se hablaba de la fortuna, estaban las conversaciones de Corina, se hablaban de aquel dinero que había recibido de las donaciones del rey de Arabia Saudí, y esto le permitió presentar esas declaraciones complementarias. Cuando ya estaba el asunto ya no en la Fiscalía Anticorrupción, sino en la Fiscalía del Supremo, que ya sí era competente para haber abierto esas diligencias de investigación al rey emérito, que no lo abrió, y por eso les permitió presentar las complementarias, tanto del impuesto de la renta, los 5 millones de euros, como los 600.000 del impuesto de donaciones por aquellos regalos que recibió del empresario mexicano. Es decir, para las grandes fortunas, efectivamente, así no hay una voluntad para perseguirlo. Hay, digamos, razones que podríamos considerar de Estado. Por ejemplo, la familia Botín
ya en aquella época, que ya veníamos de la época de la crisis financiera, estaban los acuerdos de Basilea 1 y 2, que como se conocen, donde los miembros de los consejos de administración de la banca tenían que tener una reputación. Debían ser personas con una reputación sólida, y una persona condenada por delito fiscal no podría optar a la presidencia del primer banco del país, ni él en su día, ni posteriormente su hija, Ana Patricia Botín, que también estaba entre los 9 miembros de la familia Botín. Bueno, agradecerte, como todo el libro, el trabajo que hacéis. Yo el capítulo ese de la amnistía es que se me flipó. O sea, cuando dice lo de la amnistía una tras otra y la relata una tras otra, es que es impresionante. Yo iba a preguntarte justo por esa, en la que interviene los Botín, pero la siguiente es la de Montoro, que, claro, lo hace con una rigurosidad que yo casi me pierdo, pero la idea que me llevé es, en 2012 Montoro hace una amnistía. La excusa es, bueno, la excusa, hay que recaudar. Y dice, perdonamos el 10% a quien declare lo que ha estado estafando. Vamos. Se presentan 40.000 millones, creo que era, y dicen, pero 28.000... Entonces le aplicamos el 10% de lo que queda ahora. Total, de los 40.000 millones, el 3% es lo que pagan. Entonces creo que al final cita textualmente como incluso los jueces dicen, a ver, esto es un escándalo. O sea, a ver, no es que sea ilegal lo que se ha hecho, pero es un escándalo, porque lo que se está premiando, dice, esto va casi anticonstitucional, porque se está premiando en nombre de recaudar los que han estado defraudando que no paguen. Eso es que lo incluí textual lo que dicen los jueces, si podías comentar eso. Sí, aquella amnistía, digamos, fue un desgaste muy grande para el gobierno de entonces. Cristóbal Montoro sufrió, digamos, un gran desgaste político de la oposición por esa amnistía, y la amnistía no estaba aflorando los capitales que pretendía. Aquello lo hizo para decir, bueno, pues que aflore ese dinero no lo tributaba y eso sirve para que tengamos una mayor recaudación. Como no iba a tributar antes ni ahora, porque estaba, digamos, en paraísos fiscales, pues que tribute el 10%, por lo menos. Bueno, como pasaba con las anteriores amnistías, solamente las personas que pensaban que iban a ser llamadas por una investigación judicial o administrativa eran las que se acogían a la amnistía. Y de hecho hubo un roadshow de los altos cargos de la Dirección de Tributos, de la Dirección General de Tributos y de la Agencia Tributaria, por los grandes despachos de la asesoría fiscal de nuestro país, entre ellos aquí en Valencia, donde vendieron las bondades de la amnistía. Incluso hubo 2 informes de la Dirección de Tributos, que fue algo singular, porque normalmente la Dirección de Tributos hace respuestas a consultas de los contribuyentes, pero hizo 2 informes ad hoc donde aclaraba dudas. Era como un prontuario de preguntas-respuestas para poder ellos, esos altos cargos, vender a los asesores fiscales de esas grandes empresas y fortunas esa posibilidad. Bueno, efectivamente la amnistía fiscal de aquel entonces solamente en el último momento tuvo un grado mayor de éxito, porque se aprobó una de las leyes antifraude más dolorosas que hubo, digamos, el otro vuelta de péndulo de la amnistía, que era, digamos, pasarse de frenada. Patrimonio imprescriptibles, rentas y patrimonio imprescriptible. Es decir, que quien no se cogiese a la amnistía a partir de ese momento, sus rentas no iban a prescribir. Una irregularidad fiscal o incluso un delito fiscal, a lo peor, tendría la misma naturaleza que un delito contra la humanidad o un genocidio. Porque los delitos contra el terrorismo tienen 40 años de prescripción. Pero el delito
o la falta, ya no necesariamente delito, la falta administrativa, si no incurría en delito, pero aún siendo delito era imprescriptible. Y además lo sometían a la tarifa, a la escala, al máximo de la escala de gravamen, como una renta general sin posibilidad de justificar. Esto recordaréis, aquí incurrió los miembros de la familia Pujol, que no estaban siendo investigados, la esposa de Jordi Pujol, padre, y sus hijos, que no estaban procesados, la mayoría de ellos, salvo el mayor, y se acogieron a la amnistía fiscal y presentaron esas declaraciones pagando, perdón, no se acogieron a la amnistía fiscal, se acogieron a esta medida de declarar, pero con renta imprescriptible. Recordaréis aquel comunicado que dijeron que aquello era una herencia de su padre, que la había llevado allí. Pues aquello tuvieron que pagar, según el comunicado, acogiéndose a las duras consecuencias de aquella ley. Nosotros aquella ley la criticamos también porque veíamos que era una exageración, el no dar posibilidad de justificar patrimonios ya prescritos con anterioridad, la imprescriptibilidad, y someter además a una infracción tributaria muy grave, sancionada al máximo, que era el 300%, es decir, el triple de lo defraudado, si no presentaban las declaraciones complementarias. Era una exageración, y efectivamente el Tribunal Europeo ha tumbado esa medida por ser contraria a los principios de proporcionalidad y a los tratados constitutivos de la Unión Europea. Pero eso fue un incentivo para que las personas que estaban ya en el ojo o en el punto de mira de la agencia tributaria en los 2 últimos meses, en septiembre y octubre, sí que se acogieran a la amnistía y presentaron un total de 12.000 millones de euros aflorados de patrimonio, pero realmente lo que se pagó fue el 10%, 1.200 millones, es decir, una cifra insignificante de dinero, mucho de gasto político para un gobierno para estas cosas, y posteriormente, como bien lo tachó de falta de constitucionalidad esa amnistía. Sí, bueno, yo primero me parece un súper acierto el título, lo de los ricos no pagan. A mí me da risa porque me recuerda ¿os acordáis que empezaron las fotonovelas aquí con lo de los ricos también lloran? Sí. Los ricos también lloran pero no pagan. Bueno, aparte de eso, te quería hacer una propuesta y luego una pregunta. La propuesta es que por aquí nuestro Joan Arnau, con Ferran, que no ha podido venir, con Pablo, creo que tirando del hilo de lo que has dicho de lo de los impuestos, o sea, de que las rentas del trabajo, ¿no?, o los trabajadores, lo que aportamos es el 90% de los impuestos, yo creo que tendríamos que hacer un cuadro, porque claro, lo que hay es una desigualdad de rentas y de patrimonio y de todo, ¿vale? Brutal, ¿no? Sabemos que un 1%, un 10% tiene a lo mejor el 50% de la riqueza financiera o más. O sea, entonces hacer una comparación de cuánto tienen, cuánto pagan, cuánto tenemos, cuánto pagamos. Yo, claro, lo mejor sería que lo hicierais vosotros, pero no te quiero dar faena. Yo digo, lo que sí que digo es que lo hagamos nosotros, porque me parece que puede ser una cosa súper de choque. O sea, ¿cuánto tienen? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto pagamos? ¿Vale? Eso es la propuesta, y que por lo tanto nos ayudéis o nos ayudes a que hacemos nosotros el curso, nos ayudes en 2 sentidos. Una, a revisarlo y a rectificar, pero también a las fuentes, a dónde tenemos que buscar para poder sacar bien todos esos números. La pregunta es los bancos, no el IRPF, no los individuos, sino cuánto pagan los bancos. Y en concreto, el gobierno de coalición en la campaña electoral hizo mucha propaganda del impuesto a la banca, pero yo tengo entendido, a lo mejor estoy equivocada, que con esa cosa de los créditos fiscales que les dio Rajoy, lo que les sale es a que no pagan nada.
O sea, que lo que pagaron, el Estado luego les dio más de lo que habían pagado. Y también recuerdo una vez en una de las escuelas, que Joan es el que más preparó los números, que salía que el Banco de Santander llevaba años que le salía a devolver la declaración de Hacienda. Entonces, era preguntarte, los bancos en España no pagan nada. Y además Hacienda les da dinero por lo de los créditos fiscales. Bueno, los créditos fiscales básicamente son la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, de la época de la crisis financiera anterior, fundamentalmente, y por la fusión o la absorción, digamos, de determinadas cajas y entidades. Algunos bancos incorporaban esos activos fiscales diferidos como tales activos, aumentaban sus balances, y cuando el supervisor bancario europeo los analizaba, pues veía que eran entidades más solventes, pero eso eran créditos fiscales que no se sabían cuándo se iban a materializar o no. Entonces se exigió al gobierno que lo garantizase. Eso le ponía en un brete al gobierno de la nación, porque tuvieron que establecer una prestación patrimonial como una comisión del 1% para poder garantizar esas cantidades. Pero luego esto ha permitido a algunas entidades, como el Banco de Santander, a pedir un anticipo de esos DTA para que se realizasen, y ha tenido que pagar unos cuantos cientos de millones de euros por creo que era Bankinter, no recuerdo, la entidad que el Banco de Santander pidió que el gobierno le pagase. Es decir, una norma del supervisor bancario, que es que el Estado garantice esos DTA, porque claro, si el banco cierra su actividad, esos activos fiscales no valen nada, no los puede compensar con nada. Sin embargo, si están garantizados, eso sí tiene un valor de realización, y ha sido eso. Eso se ha negociado y el gobierno lo ha otorgado. Digamos, esas son negociaciones que son ya entre la propia entidad y el gobierno del país para dar la cantidad correspondiente, porque hay una finalidad detrás de esa liquidez que le va a aportar el Estado. Pero el impuesto a la banca, que carga sobre el beneficio, el margen bruto de explotación, la diferencia entre intereses cobrados intereses y comisiones cobrados y intereses pagados, pues ha recaudado 800 millones nada más entre todas las entidades bancarias del país. Esto es una cantidad insignificante, y ya habéis visto el grito en el cielo que han puesto algunas presidentas, particularmente de alguna entidad bancaria del país, en contra de este impuesto. Y es una cantidad insignificante cuando los beneficios han sido millonarios. Es verdad que en una escuela de verano comenté el caso, además del Banco de Santander, que sus cuotas durante 2 años fueron cero, en el año 2013 y 2014. Ahora esto no lo hemos visto, suponemos que ya han agotado esos créditos fiscales durante esos años posteriores, y ahora ya estarán, digamos, en disposición de pagar. De todas formas, la tributación mínima que se impuso del 15% de la base imponible limitaba la aplicación de esos créditos fiscales, aunque fuese sobre la base imponible. Y ahora la tributación mínima del 15% de las multinacionales, con más intensidad, les va a obligar a tributar. Es decir, aunque tengan créditos fiscales, los van a dar una patada hacia adelante para ir agotándolos durante más años, pero como mínimo van a pagar el 15% de su beneficio mundial. Vale, pues ahí al fondo está Ari.
Buenas tardes, José. A ver, yo te iba a preguntar por las amnistías fiscales, pero te lo ha preguntado Óscar y ya lo has contestado. Y entonces me ha surgido otra pregunta, y es que tiene que ver un poco con lo que estaba planteando yo, y es, a ver, a nivel de datos, ¿puede ser verdad que si se graban mucho los monopolios, se vayan del país? Esa leyenda, esa amenaza y ese chantaje que se nos pone políticamente, ¿tiene base real? Si se les suben mucho los impuestos, se llevan la producción a otros países. Eso, a nivel así de datos. Esto se ha dicho por parte de algunos digamos, de algunos grupos de opinión tal vez interesados, en nuestra opinión. La realidad es que nadie abandona un territorio por la fiscalidad. Lo hemos visto con ocasión del proceso, cuando determinadas dos entidades bancarias de allí, con sede en Cataluña, se han trasladado fuera, una de ellas aquí a la Comunidad Valenciana, y no han abandonado Cataluña, siguen teniendo sus oficinas allí. Es decir, ninguna se va. No se va a ir a ir porque haya una tributación a la banca. Todos los grupos bancarios de nuestro país, por esos 800 millones, y van a venir entonces los bancos franceses y alemanes o italianos a ofrecer el servicio a nuestro país. No se van. Esto es una realidad que lo estamos viendo. Además, hay países con tasas impositivas del impuesto de sociedades más altas que nosotros, y sin embargo esto no ocurre. ¿Qué es lo que hacen? Pues hay algunas auditoras que han acuñado el concepto de contribución fiscal. Eso es un término artificioso y equívoco. Voy a ahorrarme el adjetivo que iba a poner antes de equívoco. ¿Por qué? Porque incluye la contribución fiscal, todos los impuestos que recauda esa entidad. Habitualmente grandes entidades, no solo bancos, también pues entidades como Repsol, Telefónica, donde, digamos, las grandes empresas del IBEX, que esta gran auditora hace esos informes de contribución fiscal. Incluyen las retenciones de los trabajadores, que es su sueldo, que se retiene a cuenta para pagar los impuestos del trabajador, pero eso no es un impuesto de la empresa, es un impuesto del trabajador, está incluido ahí. Incluyen las cuotas de la seguridad social, pero no la que está a cargo de la empresa, sino la que corre a cargo del trabajador, que es un sueldo diferido. Entonces, es bastante equívoco. Y también mezclan el IVA de algunas entidades como si el IVA lo soportasen ellas cuando son meros recaudadores. El IVA, como sabéis, es un impuesto que recae sobre el consumidor final, sobre la persona que paga la factura del teléfono o de la luz. Esos son somos los que pagamos el IVA. Las empresas lo que hacen es que recaudan el IVA que están cobrando de esos clientes, deduciendo los IVA que han soportado para producir su servicio. Es decir, las empresas realmente no se van. A ver, nos queda ya poquito tiempo, entonces vamos a dar un par de preguntas más, ¿vale? Entonces, vale, pues vamos a dar un par de preguntitas, entonces, Joan. Bueno, primero, gracias porque por los datos que nos planteas ya en sí mismo, cuando has estado hablando de lo que pagan las multinacionales, que pagan 4 veces menos
una pyme los datos que planteáis son una contribución, o sea, a que avance la redistribución de la riqueza. Entonces, gracias por eso. Pues yo te quería plantear una pregunta. Quería hacerte la de los créditos fiscales, pero ya la ha planteado Yol, y aprovecho para plantearte otra pregunta directa. El lema que tenemos en estas jornadas es un programa de lucha para la izquierda, y estamos y nosotros planteamos, como conoces y como hemos visto en otras escuelas, que a las grandes fortunas se les suba el IRPF al 75%. Hemos discutido también en varias escuelas que eso ya se ha hecho, que en Roosevelt en Estados Unidos fue hasta el 90%, o aquí en Europa hasta 1980 pues el IRPF, el impuesto de sociedades, estaba en el 50% en países capitalistas. Entonces, la pregunta es, ¿qué te parecen esas medidas? Si desde vuestra experiencia son posibles, factibles, y también qué medidas desde vuestro conocimiento pues nos propondrías para incorporar en un programa fiscal progresista y justo. Bueno, esas propuestas, como bien dice, al inicio de la democracia, cuando se hizo el primer impuesto de la renta, tenían esos tipos. Además, tenía una escala de gravamen con muchos tramos. Y esto, pues, en aquella época podía ser más complejo porque no había ordenadores y era todo con lápiz y papel, pero tampoco tenías que hacer 27 cuentas con la tabla, te iba a tu tramo de base liquidable y ahí sumaba, hacía una única operación, ganaras más o ganaras menos, estabas dentro de ese tramo, del tramo que fuese. Sobre si es posible, como posible sería como enunciado, todo es posible. Otra cosa es que se susciten mayoría de opinión suficientes para eso. Tal vez si las grandes fortunas contribuyeran de verdad sería suficiente, es decir, en ocasiones poner tipos del 70%, tipos marginales máximos, pues por ejemplo, esto puede, como idea, por encima del 1.000.000 de euros, podría ser, y porque hay personas que lo cobran. Si pensamos los que se sientan en los consejos de administración de las grandes empresas, están por encima de esas retribuciones. Y si pensamos en los dividendos que reciben por estar sentados ahí, están muy por encima, estaríamos hablando en ocasiones de miles de millones de euros en dividendos. Lo que puedan recibir, por ejemplo, los 2.000 millones que va a recibir Amancio Ortega con el primer pago de dividendos. Es decir, posibilidad hay, pero lo importante es reducir las posibilidades de ilusión que comentaba Nuria antes, que si una gran fortuna puede situar en un fondo de inversión o en una SICAP o en una sociedad que se llame Pontegadea, en el caso que hablábamos antes, su patrimonio financiero y va a tributar ahí al 1%, entonces no va a estar alejado de la renta del ahorro que llega al 27% en el tramo más alto. Si le ponen en vez del 27 el 40%, da igual, no va a tributar, no va a verse reflejado ahí. Tal vez lo que haya que abordar de alguna vez sea una reforma fiscal con más criterio, más que reformas parciales. Las reformas globales, las reformas integrales, es un proceso de mucho debate y mucha elaboración, y esas propuestas que planteáis aquí en esta escuela formarían parte de ese debate.
llegar a un consenso del país es más complicado, pero debería abordarse. Y ha habido ya, como os comentaba, 3 comisiones de expertos que han abordado esa reforma: 2013, 2017 y 2022. Y no se han abordado ninguna de ellas, se han parcheado, se han hecho medidas parciales, pero no se han abordado en profundidad. Y por eso hay situaciones que pueden ser ilógicas. En el impuesto de la renta se puede hacer declaraciones conjuntas, una persona, un matrimonio, pero no una pareja de hecho, aunque esté registrada, por ejemplo. Y como esa que afecta a multitud de personas, os podría comentar multitud de otras cuestiones. Por ejemplo, hasta hace muy poco, donde se ha cambiado el criterio, hay una reducción de progresividad para las pensiones por alimento a favor de hijos de padres separados, pero en el caso de la custodia compartida, esto, si hay pagos por alimento, como ahora se ha modificado el criterio y se permite la declaración conjunta de forma alterna, pues esto no se incluye. Es decir, hay, digamos, algunas cuestiones que son inequidades respecto de quien no tiene la custodia compartida, que entonces sí, quien paga las pensiones por alimentos a favor de los hijos sí que tiene una reducción de la progresividad. Son cuestiones que parecen que sean inconcebibles al día de hoy, pero al día de hoy todavía persisten, digamos, esa construcción del impuesto pretérita del año 78. Mi pregunta va en una dirección que nadie ha tocado aquí, que es que si bien hay unos capitales que se evaden, unas personas que no tienen una corresponsabilidad con lo que ganan y lo que deberían de pagar, pero a mí me crea una pregunta: ¿quién les hace el plan? ¿Qué consecuencias tiene una oficina de estas de ingeniería fiscal si cazan a su cliente? O sea, ¿hay algo que les persiga o que les haga algún tipo de perjuicio o son indemnes? Esa es mi pregunta. Y la otra. ¿Pero te la hago ya todas? Sí. Pues es que me han dado la palabra el último, pero me la tenían que haber dado el primero porque igual hablamos tú y yo toda la tarde. Pero no, lo voy a reducir, lo voy a reducir. Tú has comentado que hay impuestos que bajándolos no se recauda más, sino es por una cuestión de mercado y demás. Pero yo sí que te voy a poner sobre la mesa, por ejemplo, que también para ver qué opinas, que por ejemplo bajando un impuesto a un nicho de autónomos que por ejemplo no facturan o trabajan en negro o en B o como se llame, pero lo hacen así porque realmente no es sostenible hacerlo de otra manera. O sea, no existe unas opciones fiscales coherentes, porque si no, no se pringaría la gente. O sea, si dieran unas condiciones verdaderamente asequibles y razonables, todos ese nicho de trabajadores que o tienes una pequeña empresa que factura lo suficiente o va suficientemente bien o ya tiene un suficiente mercado como para poder facturar y asumir todos los costes, o es imposible. Entonces en esa franja, no sé la cifra, me lo invento, pero habrá miles de personas y millones de euros, ¿no? que no tienen esta posibilidad.
Entonces, gestionando políticas económicas que sí permitieran que esas personas declararan de una manera coherente, por ejemplo, sería un ejemplo en el que bajando un impuesto sí que se recaudaría más. Habría que hacerlo bien, evidentemente. Luego, por otro lado, a nivel de economía del segundo barrio que has comentado de media, no del primero, en cualquier vecino te comenta, coño, cada 1.000 euros que se invierten en perseguir la corrupción se recaudan 6.000. Joder, pues te soluciono los problemas de economía del país en 10 minutos, ¿no? Porque entiendo que ahí también has respondido ya un poco en parte con la voluntad política que hay a este respecto. Y luego también, como los grandes evasores o eludidores fiscales y los diferentes formatos que tienen, ¿no? Antes tenían una manera muy chula y muy de moda, que eran los paraísos fiscales y demás, bueno, ahora tienen, pero ahora hay un nuevo nicho que es los criptoactivos y todo este mundo, y ahí uno está jodido meter mano, o cómo se tiene preparado esto, porque no me creo tampoco que nacieran anoche. Te van a meter en la cárcel. Puedes responder a lo que consideres y profundamente agradecido a la asistencia y que eres un máquina. Más breve va a ser. ¿Qué opinión te merece que se tratara como crimen organizado a los que defraudan estas barbaridades y a su vez que devolvieran todo lo robado / defraudado? Gracias. Vale, bien. Las consecuencias que tiene la ingeniería fiscal se le llama ingeniería fiscal, ahora se le llamaba, ahora desde la época del COVID se llama prácticas fiscales perniciosas. Y esto pues ha llevado a digamos un cambio de paradigma en los gobiernos. Esto no es una cosa que se invente en nuestro país, esto es un marco internacional donde se ha producido ese cambio de criterio, y esto es lo que ha generado a lo largo de la última década determinadas decisiones para evitar la evasión de las multinacionales a través de los tratados de doble imposición, para evitar, digamos, el juego para que no se produzca la doble no imposición, o los patent box, o bueno, multitud de figuras, hasta 10 tipos de figuras con los precios de transferencia, etcétera, que ha evitado que se vaya, digamos, en esa línea de la ilusión de las multinacionales, que es quien más defrauda, porque muchas veces, pues como comentaba Noé, se ponía el foco en el empresario pequeño, y esto desde luego no es quien más evade. Quien más evade, pues está claro que son las multinacionales, o quien más elude, las multinacionales, las grandes fortunas. Las consecuencias dentro de la ley: si la ley te permite una cosa, lo que hay que cambiar es la ley, pero quien se ajusta a la ley está haciendo una opción fiscal, y si se ajusta, digamos, torciendo la ley, podría entrar en lo que se denomina el conflicto de la ley, en la ley tributaria, que es utilizar, digamos, con abuso esa figura para conseguir una ventaja fiscal. Esto es lo que ahora se ha hecho, por ejemplo, con Ferrovial. Bueno, con Ferrovial se ha ido, estábamos aquí entre los tres, al final
se ha ido a Países Bajos a cambiar el domicilio. No por una cuestión fiscal, eso lo niegan. De hecho, hay un impuesto de salida que no es un invento español, es un invento europeo, para someter a imposición los beneficios fiscales que no han tributado en España para hacerlos tributar aquí. Y se le ha sometido a una inspección para hacerles tributar correctamente, por eso, sobre todo por esa exención de las fusiones que han realizado, de esas ganancias de patrimonio que han aflorado por esas fusiones, que no han tributado en el impuesto de la renta, pero a la hora de irse sí tienen que tributar. Y eso la empresa lo asume y tiene que hacerlo, pero se ha sometido a una inspección que estoy convencido que va a ser una inspección compleja e intensa para lograr que esa entidad que se ha ido, según dice, para poder cotizar en Estados Unidos, pues verificar que efectivamente no se ha ido por motivo fiscal. Es decir, existe mecanismo en la propia ley tributaria para quien se sobrepasa de los límites de la ley, pero lo que hay que cambiar mejor es la ley tributaria que permite determinadas elusiones del impuesto. Las empresas, los empresarios que no pueden llevar un negocio, que están trapicheando en la economía sumergida y demás porque el negocio no da para más, es que no paga impuestos. Si una empresa está en pérdida, los impuestos se recaudan sobre los beneficios. Si la empresa no tiene beneficio, no recauda. Y si es una persona que gana, aunque sea un autónomo, menos de 15.000 euros, tendrá que presentar la declaración, pero no le supone el tener que pagarla, porque hasta 15.000 euros no le supone pago. Eso si fuera una persona soltera sin cargas personales y familiares. Si está casada, tiene hijos, la cifra va aumentando y puede llegar a los 17.000 euros. Y si tiene una persona mayor con una discapacidad, pues puede llegar a los 20.000 euros de beneficio sin tributar. Pero no solo por ser autónomo, también por ser un trabajador. Esto, el IRPF, da igual ser autónomo que trabajador, tienen el mismo tratamiento. Si es una sociedad en pérdida, no va a tributar y además esas pérdidas las va a poder aprovechar para los ejercicios futuros. Sobre la corrupción es cierto, en la corrupción hay un mal gasto, no solo corrupción, también cuando se han hecho infraestructuras poco utilizadas, como determinados aeropuertos, que ahí no ha habido corrupción, se han hecho aeropuertos que no han tenido aviones. Bueno, o un circuito de velocidad de Fórmula 1 en el puerto de Valencia, que creo que ya no corren vehículos por aquí. Bueno, eso, digamos, son dispendios y efectivamente esto nosotros a pie de oficina tenemos esta queja recurrente de ir pasar por las oficinas en el control tributario que nos dicen, es que mira esto, a mí me reclamas esta cantidad, pero mira estos miles de millones que ha costado esto. Bueno, esto es cierto, una cosa no quita la otra. Debe haber una mejora del control del gasto público. De hecho, dedicamos una parte de la opinión pública que damos a mejorar lo que es la intervención del Estado para que no haya un mal uso de fondos públicos, ya no por casos de corrupción, que eso ya está perseguido en el Código Penal, sino también que haya una responsabilidad del gestor del gasto para que no haya infraestructuras o inversiones o gastos que no se correspondan con un servicio público, con un beneficio público. Pero para eso debe haber una mejora de la transparencia. Hay una correlación en los países entre corrupción, inversamente proporcional entre corrupción y transparencia. A menor transparencia, mayor corrupción, y a la inversa. Y recordaré el caso Toblerone en Suecia, que le causó a aquella ministra dimitir porque se había gastado con la tarjeta del ministerio una tableta de ese producto para su uso personal. Y dimitió. Ese era el listón de la... Pero aquí en España también el listón se ha puesto, aunque digamos con una ley de embudo. Recordaréis
las páginas de prensa y de medios de comunicación en general que llevó aquel regidor, creo que era de Cantabria, que se había comprado una gomina que decía que utilizaba para su acto y para las fotos y las intervenciones que hacía. Y aquello levantó telediario y páginas de tertulia y demás. Y ese era el listón de la transparencia. Pero luego hemos visto en ocasiones que aquellos que se recaban las vestiduras por un bote de gomina han realizado a lo mejor tal vez algún dispendio más. Y sobre los criptoactivos que me citabas, sí hay ya una obligación de informar tanto de las empresas que transmiten, que tienen las claves de salvaguardia, como las que realizan las operaciones de canje o de conversión de criptomonedas en moneda común o intercambio de monedas, para informar a la agencia tributaria. Y esta información ya se tiene desde el año 2023. Y por último, Adrián me comentaba sobre el crimen organizado. La figura del crimen organizado genera en el Código Penal, en el delito fiscal, el caso agravado, uno de los casos agravados, que haya una estructura organizada para delinquir fiscalmente. Y esto sí se plantea con un agravamiento de la pena, de la prescripción. Ya no son los 5 años del delito fiscal común, ya la investigación abarca 10 años de prescripción, y las penas de prisión y de multa pasan a 2 años como mínimo, no al año como mínimo. Es decir, hay un agravamiento de la cuestión, y devolverlo defraudado, eso se exige. De hecho, los acuerdos que se han realizado ahora con determinada artista, o hace unos meses con algún deportista, se han alcanzado esos acuerdos porque han devuelto lo defraudado. O ahora con el caso del novio de una presidenta de una comunidad, ya ha devuelto lo defraudado. Falta ahora que haya el juicio con ese acuerdo final cuando se produzca, para que también pague la parte de sanción, de multa correspondiente, pero lo defraudado ya está pagado. Es decir, esto ya está previsto. Pues a ver, muchas gracias, José María. Y he visto antes también un par de preguntas más, pero vamos a cortar aquí, más que nada porque ya son casi las 10. No acaba aquí, eso sí, porque luego en la cena vamos a continuar, porque seguro que alguna preguntita más va a caer inevitablemente. Pero bueno, pues José María Molinero, muchas gracias por estar aquí esta noche. Sí, mirad, solo una cosa, mientras nos vamos yendo, es que me han dicho antes, si alguien ha visto unos auriculares inalámbricos negros, ¿vale? Que nos lo diga. Auriculares inalámbricos de móvil negros, ¿vale?